Entonces, en esta charla se me dio el tema de dar la reflexión sobre no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo, que es una cosa, es un tema muy importante, no solo en las épocas que hemos vivido con tanta ansiedad y con tantos cambios y con tantos problemas, pero toda la vida es algo que tenemos que reflexionar sobre todo lo que nos dice Jesucristo, sobre todo lo que nos dice la fe, sobre todo lo que nos dicen los santos y los diferentes tradiciones y tesoros espirituales de la iglesia, sobre tener calma y tener paz y tener tranquilidad en los momentos difíciles de la vida. Y algo, primero que nada, que es importante mencionar, que siempre que hablo de este tema me gusta decirlo como disclaimer casi, ¿cómo se dice disclaimer? Pues como que obviamente aquí estamos hablando y vamos a hablar de la paz del Espíritu Santo, la paz que solo Él nos puede dar, pero recordar que hay veces, hay personalidades que tienen más ansiedad que otras. A veces pueden haber, a cualquiera le puede pasar que puede haber un balance ahí chemical, un imbalance que haga que andemos más ansiosos, más deprimidos y todo. Entonces, primero que nada, solo quiero decir de que si alguien padece de eso o ha padecido de eso, que no lo veamos como un problema espiritual, como un problema que no están orando lo suficiente o que no están confiando en Dios, porque muchas veces nos pasan cosas físicas y igual tenemos que presentarle eso al Señor y pedirle sanación y abrirnos a cualquier ayuda que nos mande, ya sea de cualquier tipo, ya sea especialistas o doctores o lo que sea, o básicamente la sanación milagrosa que Él nos puede dar, pero abrirnos a su providencia. Entonces, eso es algo muy importante, que no pensemos que tener ansiedad de vez en cuando o tener un problema neurológico de ese tipo nos hace ser malos cristianos. Pero sí es algo que tenemos que reflexionar, porque todos tenemos que abrirnos a la paz del Espíritu Santo, porque es algo que en realidad Jesús nos dice una y otra vez. Es de los consejos que más nos da Jesucristo, es que no tengamos miedo. Y de hecho las palabras no tengan miedo en una u otra sale 365 veces en la Biblia, que básicamente es para cada día del año salen las palabras de alguna forma u otra que no tengamos miedo. El Papa Juan Pablo II, cuando salió del balcón, el momento que le hicieron papa, lo primero que dijo es: no tengan miedo, repitiendo las palabras del Evangelio. Jesucristo nos da, aparte, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, nos da hasta cosas poéticas, se pudiera decir, como cuando nos dice que hasta los lirios del campo y los pájaros tienen, que el Padre Celestial cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que nos ama? Y de hecho reprocha a los discípulos una y otra vez cuando caen en el miedo, como por ejemplo cuando lo ven caminar en la tormenta, y en realidad eso es algo que es normal. Yo creo que a todos nosotros nos daría miedo si hasta una tormenta en alta mar peligrosísima y encima de eso vemos a alguien caminando en el agua. Yo creo que él sabe pues que en parte es natural también sentir eso, pero aún ahí él dice: no tengan miedo. Esto les pasa por tener miedo. Pedro se hunde porque en eso es lo que estaba creyendo, y empieza a caminar en el agua, se empieza a enfocar en los problemas de la tormenta y no en Jesucristo. También recordemos que el momento después de la resurrección de Jesucristo, aunque era un tiempo de muchísima alegría y asombro, también era un momento bien difícil para los apóstoles, porque no sabían qué estaba pasando en realidad, no comprendían todo 100% hasta que llegó Pentecostés y el Espíritu Santo los iluminó, y estaba la persecución que estaban todos en cierta forma, estaban en cualquier minuto los echaban preso a ellos también, estaban
Jesucristo una y otra vez les decía, no tengan miedo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y básicamente el regalo del Cristo resucitado es la paz, el que es el príncipe de la paz. Y la Virgen María también nos enseña siempre a estar lleno de paz. La Virgen María siempre, entre todas las apariciones de la Virgen María que tenemos en la historia de la Iglesia, ella siempre habla de que confiemos en Dios, que no tengamos miedo. Ella siempre dice eso. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, ¿por qué te preocupas a mí? ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? Y le dice esas palabras en un momento que Juan Diego estaba preocupado porque se le estaba muriendo el tío. Tenemos que recordar que siempre que le pasaban estas cosas tan preciosas, tan maravillosas a las personas como los discípulos, los videntes, no deja de ser algo tan fuera de lo común que no va a ser algo completamente solo alegría y sentían algo de miedo, sentían nervios, no sabían si de verdad era cosa de Dios lo que estaban viendo, era natural. Y la Virgen Jesucristo siempre dicen, no tengan miedo. También nos recuerda que siempre tenemos, sobre todas las cosas, tenemos al Padre Celestial que no solo cuida para nosotros en esta vida, pero para la vida eterna. Y también tenemos que siempre ver eso, que las preocupaciones de esta vida son reales, y especialmente cuando vienen las grandes tragedias, los sufrimientos, las cruces de la vida. Jesucristo, el sufrimiento en su pasión no fue algo que fue algo real, él de verdad sufrió en el momento de su pasión, igual nosotros. Jesucristo en el huerto de los olivos estaba con ansiedad, que hasta sudó y lloró sangre, que es algo que no me acuerdo el nombre, pero sí es un término médico que pasa cuando alguien está en ansiedad. No es que nunca vamos a tener miedo, lo que él nos dice es que no podemos tener eso como nuestro estado default y como nuestro estado como hijos de Dios. Van a pasar los momentos difíciles, pero siempre tenemos que tener la mirada puesta otra vez hacia Jesucristo, otra vez hacia la resurrección y otra vez hacia el cielo, porque el Padre Celestial no solo nos tiene preparado la providencia de las cosas de esta vida pasajera, pero más importante, todo lo que tenemos que hacer en el punto de vista del cielo. Y por eso es de que cuando hablamos de estas cosas tenemos que recordar que básicamente estamos hablando de, como nos dice San Pablo, que tengamos la paz que sobrepasa toda comprensión. Y eso es importantísimo, porque eso es algo que estamos hablando de la paz que solo viene y solo puede venir del Espíritu Santo. Y esa paz es algo que no depende de las cosas pasajeras de este mundo. Es algo que ya viene mucho más profundo, y por eso es una paz que nadie nos puede quitar, porque es algo que viene directamente de Dios. Yo les he contado a ustedes una experiencia que tuve hace unos años, que fui en misión con Santa Elizabeth y los seminaristas y eso a la República Dominicana, y estábamos en una zona bien pobre. El tema de la misión ese año era la paz. Entonces básicamente cuando llegábamos a las casitas a bendecir y todo, y cuando le hablábamos a la gente y nos sentábamos con ellos, entonces teníamos varios, por ejemplo, diferentes pasajes del Evangelio y de las cartas de San Pablo y todo, que leer para después tener como una pequeña catequesis, una reflexión ahí en las casitas con la gente, en sus hogares. Y uno de los temas obviamente era eso de la carta de San Pablo a los Filipenses, que habla de la paz que sobrepasa toda comprensión, que viene de la oración y el agradecimiento.
y entonces yo les estaba explicando exactamente esto. Estaba en una, yo creo que era la casa más pobre de todo el pueblo, y era una familia extremadamente pobre, pero extremadamente católica. Estaban felices que estábamos allí. Era un señor que estaba bien enfermo, encima de eso, bien débil. Era la época que estaba dando el chikungunya y le acababa de dar, estaba flaquísimo, y estábamos sentados allá afuera en las mesitas de plástico, en las sillitas de plástico, todo bien, pero extremadamente humilde ahí en el patio de ellos, y estábamos hablando de esto, y los niños y todo eso. Y en eso, cuando leemos ese pasaje de la carta de San Pablo, y le empiezo a explicar que la paz que sobrepasa toda comprensión es una paz que no depende de las cosas del mundo y de nuestras situaciones que estamos pasando, pero que viene de más allá del Espíritu Santo. Él se llenó de tanta alegría y se para exclamando: eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo tengo, decía. Porque el Señor dijo: yo tengo paz, decía él, yo tengo muchísima paz. Y hoy era obvio que, pues, con solo ver un segundito de su vida, estaba con pobreza extrema, con enfermedades, con todos los problemas que vienen de todas esas cosas, estaba con tantos problemas, que es la paz que sobrepasa toda comprensión. Porque cualquiera que vea a ese Señor, y especialmente si lo ven sin los ojos de la fe, lo primero que van a decir es: pobrecito, ese Señor sí que debe estar sufriendo, y sí que debe estar lleno de ansiedades y de miedo, y ese Señor debe estar hasta cuidado que esté enojado con Dios por la situación en que está viviendo. Pero él decía que él estaba lleno de paz, y era obvio porque se le veía en su ser, se veía en la forma que nos atendía como parte de la iglesia, y después lo empecé a ver en la misa, y era una persona de Dios, y sí tenía esa paz. Y obviamente no se lo estaban dando las circunstancias de su vida, al contrario, todas las circunstancias de su vida era una tormenta. Esa era la paz que solo Dios le podía dar, y es la paz que, por eso dice, la paz que sobrepasa toda comprensión, porque no lo podemos entender nosotros humanamente. Pero cuando una persona está pasando por todos los desastres de la vida y aún están en paz, nadie puede comprender cómo humanamente, pero la respuesta lo comprendemos porque solo es algo que Dios puede dar. Y eso es la paz que tenemos que pedirle, y esa es la paz que va más allá de todas las cosas que nos pueden pasar, y es la paz que necesitamos para no desesperarnos, y para cuando la mayoría de los problemas de la vida se pudieran decir que vienen los problemas personales, los problemas que tienen que ver con nuestra vida familiar, con nuestras relaciones, es el hecho de que no sabemos recibir la paz de Dios, y no sabemos cómo lidiar con los problemas, y entonces de ahí se empiezan todos los otros problemas que vienen de eso, que es sacarle los dolores en cara a las otras personas, echarle la culpa a todo el mundo, amargarse, o tratar que con los vicios, con todos los vicios, tratar de tapar la ansiedad, tantos problemas que vienen. Y la mayoría de la gente que vemos en el día a día, que especialmente la gente que nos encontramos en la calle, la gente que anda ahí, que a todo el mundo le cae mal, normalmente no es que necesariamente son gente odiosa, son gente que están llenos de tanta ansiedad que se manifiesta de esa forma, la ansiedad en andar diciendo de la vida imposible a todo el mundo, básicamente sacando lo que ellos mismos tienen en su interior, y después obviamente se vuelve algo que imparable, se pudiera decir, porque una vez que una persona comienza ese tipo de hábito, a la gente que es así, todo el mundo los empieza a tratar mal de vuelta, porque si uno llega y a uno lo tratan como a la crianza en una tienda, ya tiene que ser, por ejemplo, alguien bien puesto en la fe, alguien bien bueno para que diga algo. A la mayoría de la gente se le sale una mala crianza de vuelta, y si alguien te pide en el tráfico, uno pita, pues no deberíamos de ser así, pero es la naturaleza humana, y
Y entonces las personas empiezan a vivir con una visión de la vida que todo es negativo. Y entonces, y de ahí viene lo peor y lo peor, y así son todos los problemas. Nadie que es feliz, o nadie que anda con tranquilidad y con paz y con alegría, anda haciendo de la vida horrible a todas las otras personas, porque sencillamente uno da lo que tiene. Entonces, es importantísimo este tema, porque tenemos que abrirnos a Dios, a esto, porque es algo que no solo es para nosotros, no es solo para que nosotros andemos tranquilos y durmamos bien y andemos saludables y todo eso, es hasta más importante para no hacerle la vida imposible a todas las otras personas que nos rodean. Todos tenemos el derecho de tener un mal día, y todos tenemos el derecho de, hay veces, hasta cuando alguien anda con hambre, tal vez se le va y pueden decir tal vez una mala crianza en el momento, pero después se disculpan o lo que sea, y eso es algo que tenemos que comprender, que tenemos nuestras limitaciones, pero cuando ya se vuelve algo, un ciclo permanente, un estado de vida, ahí es donde tenemos que tener una conversión, y ahí es donde tenemos que abrirnos a Dios. Entonces, obviamente, como todo, primero que nada tenemos que recordar que cuando Jesús nos dice los consejos que nos da, y especialmente cuando es algo que nos dice tantas veces, Él nunca nos dice que hagamos nada si Él no está dispuesto a ayudarnos, porque por nosotros mismos no podemos sin su gracia. Entonces, primero que nada tenemos que saber que con este tema, cuando a uno le dicen que no te pongas nervioso, estés tranquilo, y en una cosa que uno más bien anda bien, más bien hasta peor muchas veces. Hay cosas peor, por ejemplo, que a uno le digan, estás nervioso, porque ya tal vez no estabas tan mal, y después entonces te ves nervioso, y si te dicen eso, ya ahí sí a una persona empieza a preocuparse y a sentirse como me debo de ver, y después el miedo al miedo y todo lo que viene. Y Jesucristo no nos está haciendo esto. Jesucristo nos dice que no estés nervioso, no tengas miedo, porque sencillamente Él sí nos tiene la respuesta. Él tiene lo que necesitamos para ayudarnos a sanar. Y entonces hay muchísimas formas que podemos y tenemos que poner en nuestra vida para abrirnos a su sanación. Yo creo que es la batería. Y entonces, primero que nada, obviamente, una de las formas más básicas y más necesarias es vivir una vida con oración, una vida en relación con Dios, una vida que obviamente con los sacramentos, una vida en que si, por ejemplo, con los sacramentos, no solo la Eucaristía, que es el mismo Jesucristo uniéndose con nosotros, pero todos los sacramentos como la confesión, cuántos de las ansiedades que tenemos en la vida vienen a raíz de nuestros propios pecados, y en la confesión venimos a pedir perdón para eso y a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, y eso nos quita la ansiedad cuando hacemos esa reparación con la ayuda de Dios. Pero tenemos que tener una oración constante, especialmente en los momentos de ansiedad. Tenemos que recordar que son dos cosas diferentes. El alma de la persona consiste en la mente y en el corazón, pero la mente, aunque pensamos en el cerebro, no es lo mismo que el cerebro. Y obviamente el corazón es un dicho no es el corazón que palpita, básicamente todo es mezclado, es nuestra capacidad de amar, porque como les decía, el alma, nosotros como nuestra alma es más poderoso aún que el cerebro, que la mente. Entonces, los pensamientos que vienen de los problemas del cerebro, nosotros tenemos que saber que tenemos control sobre eso. Nosotros no tenemos que dejar pensar que cualquier cosa que se nos entra a la cabeza es algo que es importantísimo y que es algo que así es. Hay muchas veces nos equivocamos en la forma de pensar, y muchas veces hay miles de razones que eso pasa, pero por lo mismo siempre tenemos que saber de que tenemos que
pensamientos y hay ruidos que tenemos que ponerle mente porque de verdad es algo. Hay ruido, ya sea que es un ruido que algo estalló, o algo feo o algo lindo. Si es una canción que nos inspira, algo así, le ponemos mente a eso. Pero hay tantos ruidos que oímos en las conversaciones, que pasa una ambulancia, que pasa el metro, el subway y todas esas cosas. Si le ponemos tanto énfasis a cada una de esas cosas, no pudiéramos funcionar. Entonces, igual tiene que ser con los pensamientos. No todos los pensamientos son dignos de que le pongamos mente, porque a veces vienen de tantas diferentes, desde el enemigo hasta cosas subconscientes, hasta cosas que vemos en la televisión ese día, cosas que oímos en la conversación que nos influyen. Es un misterio. Hasta las cosas que soñamos en la noche nos pueden influir lo que pensamos en el día. Y entonces no necesariamente quiere decir que todos los pensamientos son dignos de creerle y de atención y de ponerle énfasis y de darle vuelta. Entonces tenemos que saber que tenemos el poder de ver eso y de sentir que este pensamiento sí es algo importante. Puede ser un sentimiento negativo y tenemos que poner mente porque tenemos que hacer algo para evitar algo, cambiar en algo, lo que sea. Pero normalmente cuando ya se vuelve obsesivo y se vuelve algo iluso y algo que ya es más como fantasía, pero de la mala, tenemos que ver que no le podemos poner énfasis a eso. Pero no solo obviamente necesitamos la oración para tener esa relación con Dios que Él mismo nos manda el Espíritu Santo, esa es la base. Pero también tenemos que recordar que tenemos siempre la opción. Si vamos a estar todo el día pensando obsesivamente en cosas negativas, podemos o usar la mente para eso o para alabar a Dios, para rezar por los demás, para poner nuestro enfoque en Él. Entonces, básicamente tenemos la opción. Tenemos que pensar en algo, y si tenemos que pensar en algo, escojamos pensar en cosas que de verdad son la voluntad de Dios, como enfocarnos en Él, enfocarnos en cómo ayudar al prójimo, enfocarnos en las maravillas de la vida, enfocarnos en nuestra fe, básicamente inspirarnos a cambiar los pensamientos a cosas que de verdad son productivas y enfocarnos en cómo mejorar nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras relaciones, todas las cosas, en pensar en qué podemos hacer para ayudarle a alguien o para hacerle algo bonito para alguien, usar nuestra creatividad para algo. Todo tenemos la opción de poner en ese momento nuestro enfoque en eso, y siempre lo hacemos en oración, porque por ejemplo es importantísimo rezar el rosario. Y hay gente, por ejemplo el Padre Pío pasaba casi todo el día que no estaba pues en cualquier momento que andaba, por ejemplo, de un lugar a otro rezando el rosario, y rezar por la gente, bendecir a las personas que vemos en la calle, o la gente que pasa siempre en las calles, que vemos que andan de mal humor o sufriendo, rezar por ellos. Por ejemplo, yo les contaba de un niño que murió de cáncer de 7 años, y era como santito. Él decía siempre que cuando es una mujer embarazada, rezar una Ave María por ella y por el niño. Entonces se vuelve que uno observa la vida de una forma que está enfocado, que va de la mano con Dios y con la Virgen, y no dándole todo el poder a las negatividades. O, por ejemplo, cuando pasan las tragedias del mundo, como ahorita que vimos, pues lo que hemos vivido con la pandemia. Entonces, obviamente es normal que nos asustemos, especialmente si nos ha llegado la enfermedad a nosotros o a nuestros seres queridos. Si alguien ha muerto, obviamente nadie le va a quitar. Aquí no se trata de sentirse iluso, que uno no puede ver lo malo de la vida. Es importante enfrentar la cruz, pero podemos usar todo eso para una invitación a la oración. Cada vez, por ejemplo, por ejemplo, cuando pasaba la pandemia, cada vez que veíamos una ambulancia, era
Entonces, básicamente la oración es la forma en que de verdad, naturalmente, deberíamos de vivir como hijos de Dios, y fuimos criados para vivir de esa forma. Cuando nos distraemos de eso, es cuando empiezan las ansiedades más fuertes. Segurísimo que este señor que les conté en la República Dominicana, que sentía la paz, es porque pasaba en oración, y de una forma u otra él se enfocaba más en Dios y en el amor que Dios le tenía y en su familia, porque tenía una familia bonita, tenía su esposa, tenía sus hijos, y que todos los problemas que tenía. Y así es como viene, que nos abrimos a la paz, y de ahí Dios se hace cargo de todos los demás. Tenemos que recordar que aquí estamos hablando que nosotros hacemos lo que podamos de nuestra parte. A la hora es Dios el que va a hacer, que nos va a dar la gracia que necesitamos. Lo otro, entonces de ahí podemos, entre más tenemos un espíritu de oración, más podemos discernir también las razones por qué nos sentimos llenos de ansiedad. Pues, por ejemplo, una de las cosas más que tenemos en la iglesia que nos pueden ayudar es las reglas espirituales de San Ignacio de Loyola, que especialmente enfocado en lo que tiene que ver con el discernimiento de espíritu. San Ignacio nos enseña, pues la fe nos enseña, de que siempre, tras de cada ser humano, tras de cada alma, está obviamente el Espíritu de Dios tratando de comunicarse con nosotros. Desde nuestro ángel de la guarda y la Virgen María, ayudándonos en el día a día, hasta personas buenas que nos manden el camino, lo que leemos en el Evangelio, todas las cosas que tienen que ver con nos acercarnos a Él, vienen de Él. Pero el enemigo también está tratando de descarrilarnos. Y el enemigo no solo es el diablo, pero también está la voz del mundo caído, que es el mundo en que vivimos, no la maravilla del mundo que Dios crió, pero el mundo caído, que es lo que vemos en las noticias todos los días, y lo que vemos en las calles, y lo que vemos en todas partes. Y después está la voz del ego, es parte de que San Ignacio nos explica que es parte del mal espíritu, la voz que no es nosotros como hijos de Dios, pero en nosotros nuestra forma de ser quebrada, herida. Básicamente siempre tenemos que saber que nos va a estar comunicando el buen espíritu de Dios, que es el que nos da la paz, que es el que nos ayuda a caminar en su voluntad, que es el que nos recuerda quiénes somos como hijos de Dios, y después está el mal espíritu que nos trata de descarrilarnos y de vivir una mentira, de que no somos queridos, de que no valemos nada, de que no tenemos nada que ofrecer, todas las mentiras que nos pueden venir, y sería pues todas las tentaciones. Entonces, hay formas de saber quién es el que nos está hablando. Entonces, primero que nada, para eso tenemos que tener un espíritu de oración y de fe, pero tenemos que saber, y San Ignacio nos da bien práctico las formas de ver eso, porque básicamente tenemos que tener un análisis de nuestra vida. Entonces, si estamos haciendo todo lo posible humanamente, con nuestras debilidades y limitaciones, en tratar de vivir una vida buena y en tratar de hacer el bien y tratar de amar a Dios y al prójimo, entonces cuando estamos así de esa forma, obviamente eso enfurece al enemigo, y entonces el enemigo nos va a tratar siempre de hincar, a tratar de sacarnos ahí, incluyendo llenarnos de ansiedades, porque como les decía al principio, podemos tratar de hacer el bien, pero si en eso nos llenan las miles de ansiedades, vamos a empezar a desbaratar el camino en que estamos, se puede empezar a derrumbar el bien que hemos hecho. Entonces, lo que tenemos que saber es de que eso puede pasar siempre. Como ocurre también que si estamos viviendo una vida mala y estamos viviendo una vida en que básicamente le estamos haciendo daño a las personas, o tenemos actitudes que son tóxicas y negativas y todas las cosas, y estamos viviendo una vida que no es conforme, ahí cambian los
porque básicamente es un recordatorio que tenemos que hacer un cambio. Y entonces, mientras que el enemigo nos va a tratar de ver como no, eso no es nada, todo el mundo lo hace. Y aunque después el enemigo, cuando tal vez uno cambia, va a hacernos creer que no podemos perdonar. Obviamente el enemigo siempre tiene sus maniobras, pero en el momento que la voz de la conciencia nos puede perturbar si de verdad estamos viviendo en una forma o eso algo que no es de Dios, para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos, para que tengamos lo que se llama que tener dolor por nuestros pecados, que es parte necesaria para de verdad pedir perdón, para de verdad tener remordimiento. Pero lo que tenemos que saber es de que a la misma hora los dos, el buen espíritu va a actuar cuando actúa y el mal espíritu va a actuar cuando actúa. Entonces, cuando normalmente, pueden haber excepciones, pero normalmente el buen espíritu viene hacia nosotros, y lo podemos escuchar mejor cuando estamos en un lugar que nos sentamos a abrirnos a Dios, cuando venimos a un momento de oración, cuando nos calmamos y ponemos la mirada al cielo, aunque estemos llenos de sufrimiento y de ansiedad, cuando básicamente le damos ese espacio. El mal espíritu también se aprovecha los momentos negativos, cuando estamos tarde y vamos en tráfico y cuando alguien nos acaba de hacer una mala crianza, cuando cualquier cosa, el mal espíritu se aprovecha para tratar de meternos y hacernos caer hasta más y meternos miedo hasta más, porque el mal espíritu siempre reina en el caos. Tenemos que saber si estamos por ejemplo, en un momento caótico, y por eso una de las cosas que dice la regla es que nunca hagamos una decisión en los tiempos difíciles, en el momento de una emergencia, que no hagamos ninguna decisión nunca en medio del caos. Obviamente, si se está quemando el edificio, tenemos que hacer la decisión de sacar a todo el mundo. Estamos hablando de que si hay un problema más general y tenemos que hacer una decisión de cambio de vida o algo, en el momento del caos no es el mejor momento para hacer las decisiones grandes. Tenemos que hacerlo cuando venimos a presentarnos calmamente hacia Dios, que es lo que Él quiere para nosotros. Dejar que darle un espacio a Dios para que venga y nos sentamos con Él y dejemos que Él entra a nuestra vida. Por ejemplo, tenemos en nuestros hogares, antes de dormir, tenemos que hacerlo con una rutina. Por ejemplo, cuando si vamos en el trabajo, en el metro o lo que sea, podemos estarnos enfocando en todos los problemas, o podemos tal vez estar leyendo o escuchando algo que nos está levantando los espíritus, y entonces ahí le estamos dando espacio a Dios. Y entonces de esa forma, que es una forma de orar, todo eso, estamos abriéndonos a que el buen espíritu sea el que venga a dirigir nuestra vida. Si le hacemos solo, le ponemos la mente al caos, entonces ahí vamos a estar demasiado débiles, y especialmente si no vivimos una vida sacramental, y especialmente si no vivimos una vida de oración, somos extremadamente débiles. La mayoría de la gente que vemos que nos salen todo el día ahora, que a veces yo creo que dan ganas de quitarlo cuando te salen cada rato las notificaciones que acaban de balacear a alguien, que hay todo el día. Obviamente uno tiene que estar informado de lo que ocurre, porque tenemos que ser realistas y tenemos que orar y todo por los problemas de la vida. Tampoco se trata de irse a esconder. Hay gente que que te han llamado a una vida pero la mayoría tenemos que vivir aquí en el mundo, y eso incluye la parte problemática. Pero la mayoría de la gente que anda así es porque básicamente son gente que no tienen a Dios y están tan débiles que ya dejan que el mal espíritu sea el que toma efecto en su vida. Dios nos quiere dar miles de cosas en nuestra vida, y rechazamos tantas cosas, que de las cosas que muchos santos dicen, de las cosas que nos vamos a arrepentir más en el purgatorio, no es tanto el mal que hicimos, pero todas las gracias que hemos rechazado, todas las formas en que Dios nos quería hacer santos, todas las formas en que Dios nos quería sanar, todas las formas en que Dios
darnos tanto en nuestra alma, no solo para nosotros, pero para ser instrumentos de Él, y lo rechazamos y dejamos que el enemigo sea el que nos dé de comer en nuestra alma, y obviamente eso no es lo que queremos, y esa es la base de todos los problemas de la vida, y entonces y eso es algo que tenemos que tener bien claro para no preocuparnos en que Dios, ahí es cuando de verdad vivimos una vida con Dios, ahí, ¿para qué nos vamos a preocupar si a la hora de la hora los problemas van a venir, pero Él va a estar a cargo? Y una vez que empecemos a vivir así, es importantísimo también ser agradecidos, que es otro de las cosas más rápidas, y eso no solo nos dice la fe, hasta los psicólogos te dicen eso. Una persona que todas las noches no se duerme sin darle gracias a Dios por, aunque sea 3 cosas que pasaron ese día específicas, hasta una persona que no tiene fe le empieza a ayudar psicológicamente. Y ahora, si lo hacemos de verdad, no agradecerle a las estrellas y a la luna y al universo, pero a Dios, que es el que nos dio las cosas, vamos a ver cómo el Padre Celestial nos cuida siempre. Y si eso lo hacemos rutinario, entonces empezamos a de verdad saberlo, no solo a creerlo, a saberlo. Jesucristo no nos dice síganme y no van a tener la cruz, nos dice tengan su cruz y síganme, y básicamente con Él es que vamos y también nos dice vengan a mí todos los que están con sufrimiento, todos los que están agobiados, todos los que están cansados, y yo los aliviaré, porque no es como que nos dice yo les quitaré la cruz, sencillamente Él va a cargar la cruz con nosotros, y entonces de esa forma todo cambia, y después todo nos lleva a la resurrección. Ese señor de la República Dominicana, en su forma, segurísimo, él se va a ir al cielo. Él ha vivido todos como Lázaro, ha vivido una vida como Lázaro, y al mismo tiempo lleno de fe, y entonces ese señor segurísimo que va a llegar a las puertas del cielo tan purificado que ya tuvo, bueno, no sabemos la historia de cada quien, pero una persona así, pues que hay tantas millones en el mundo, que hay tantas personas que caminan entre nosotros con unos problemas tan grandes y al mismo tiempo tan llenas de Dios, es una forma de santidad. Y recordemos que la santidad no solo no es algo que es para los santos que vemos ahí, la santidad es algo que todos tenemos ese llamado. Muchas personas se acercan a la iglesia, se acercan a Dios de una forma temporánea, cuando están con unos problemas, por fin, bueno, voy a pedir a Dios como que hiciera varita mágica, y entonces después cuando ven que no se arreglan todos los problemas, dijeron, pues esto no funciona, y entonces se vuelven a la forma de siempre de pensar, de vivir, y es una forma tan ilusa y tan inmadura de ver la fe, y obviamente no es comprender la fe, porque básicamente lo que quiere esa gente es a Santo Claus, no a Dios, y entonces cuando no les viene, entonces ya pues no funcionó, ya me voy. Eso no es una verdadera fe, y muchas veces la gente viene de esa razón, y Dios se ocupa de eso, y está bien. Cuidado que muchos aquí hemos entrado de vuelta a la fe porque necesitábamos de él, y es cierto, y sí lo necesitamos, pero lo importante es quedarse aún viendo que no solo todo se soluciona de un día para otro, es sabiendo de que las cruces muchas veces siguen, pero es la forma en que cargamos la cruz con Jesús que cambia, y eso es lo que de verdad importa, y eso es lo que de verdad hace que carguemos la cruz de la vida con la paz que necesitamos. Tenemos que recordar de que Dios usa lo sobrenatural y lo natural para sanarnos, que viene siendo lo sobrenatural es su gracia, que es la forma principal que tenemos que confiar, pero muchas veces si tenemos algún trastorno psicológico, todo, no digamos, no voy a buscar ayuda porque eso es falta de fe. Hay que buscar, porque no estamos tratando nuestra mente, estamos tratando el órgano, y si nosotros o alguien de nuestra familia ya tiene un desorden mental, que necesitan ayuda, hay que fomentar de que a nosotros en el seminario nos dan clases de psicología
ya viene siendo para las personas que ya tienen desórdenes, que se vuelve algo permanente. Y también tenemos que recordar que entre más nosotros nos abrimos a todo esto, a la paz de Dios, lo más importante es ser instrumentos de la paz para el prójimo, especialmente cuando nosotros hemos sufrido y le podemos decir a las personas, yo he sufrido eso, pero con Dios aquí sigo adelante y todavía me duele esta tragedia que me pasó, o esto que me hicieron, o esto que hice que todavía tiene consecuencias,